el Santo Padre a los catequistas. Entonces, primero quisiera empezar con una frase muy breve que dijo el Papa, que es muy cortita, pero que en realidad tiene mucho contenido. Y es que el Papa dice, Mira, no trabajen como catequistas. ya, te sirvo, ya. Ya, ya lo comía bien. Ya comió, qué bueno. El Papa nos dice, no trabajen como catequistas. El Papa dice que esto no sirve. ¿Y qué significa esto de no trabajar como catequistas? Ustedes podrán decir, pero si es que nosotros los catequistas trabajamos constantemente, los catequistas damos de nuestro tiempo, ¿por qué el Papa nos está pidiendo no trabajar? ¿A qué se refiere con esto? Y es que el Papa está diciendo además que el trabajo uno no es que tenga un trabajo adicional como catequista. No se trata de ser un catequista solamente de, un, de unas horas por un día a la semana, ¿no? O una típica frase que el Papa usa, yo trabajo de catequista porque me gusta enseñar. No sé si es que por ahí alguno de ustedes ha escuchado esa frase en algún momento. Oye, ¿tú por qué quieres ser catequista? Porque me gusta enseñar. Sí, está bien, ¿no? Pero no solamente basta eso, porque si solamente fuera una cuestión de enseñar, pues sería también algo que un profesor puede hacer. Y un catequista puede ser que es un profesor, sí, pero hay algo más. Y el Papa dice, pero si no eres un catequista, no sirve. Les dijo, no serás fecundo, no serás fecunda. Ser catequista es una vocación. Y aquí viene la primera idea. Ser catequista no es solamente, no es un trabajo. Ser catequista es una vocación a la cual el Señor llama para el servicio. Y esto es curioso, porque en los primeros siglos de la iglesia, les comento que no cualquiera podía ser catequista. Un catequista era una persona que estaba durante muchos años formándose en la fe y después de un largo recorrido, y largo me refiero a años, es que recién uno podía empezar a enseñar la doctrina que fue enseñada por los apóstoles y transmitidos por sus discípulos. Entonces, ¿por qué el Papa nos está diciendo de que ser catequista no es trabajo, sino una vocación? Porque si solamente fuera un trabajo, este trabajo tendría un horario, un esquema, unos parámetros en los cuales uno tendría que reducirse a su trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno a su trabajo? Llega un horario, cumple unos labores, acaba esas tareas y luego se va. Ese es un trabajo. Una vocación es distinta. Una vocación es más de tiempo completo. ¿Y por qué de tiempo completo? Porque implica la vida misma. ¿Y cómo es que así implica la vida misma? Porque si ya es una vocación, es un llamado de Dios a ti, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra circunstancia, en nuestra historia, de una manera muy particular. Y de esa manera Dios nos llama a cada uno, conociéndote a ti, conociéndome a mí, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con tantas cosas que tenemos en nuestra vida y con nuestra historia, nos llama desde esa historia a, a ser servidores de los demás hermanos. Es por eso que el Señor Jesús precisamente nos llama. Y como es un llamado, entonces el ser catequista es una vocación. El ser catequista es una vocación. Y una vocación que tiene que ser fecunda. Fíjate, presten atención, dice, no he dicho hacer de catequista. No se trata de hacer una figura de catequista, sino serlo, porque involucra la vida. Fíjate, no es que se trata de que yo hoy día me pongo la máscara del catequista y empiezo a ponerme, pues, oye muchacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bacán, oye, no te olvides de ir a misa, acaba la catequesis y tú mismo no vas a misa. Máscara de catequista. O si no, oye, le dices a tu confirmando o al que está en tu catequesis, oye, ¿sabes qué?
hay que portarse bien, hay que ser buenos cristianos, y te encuentran a ti que vas a un lugar que no es de cristianos. Máscara de catequista. ¿Te das cuenta? Ahí, de esa manera, si es que no somos coherentes con nuestra vida, lo que tenemos entonces no es responder de esa manera a esa vocación de ser catequista, sino por el contrario, ahí nos estamos poniendo solamente esa máscara de catequista. Pero a ti Dios no te ha llamado a ser una máscara de catequista, te ha llamado a ser de verdad un catequista. Y por eso es que precisamente hay que tomar en cuenta esa vocación tan grande y tan bonita a la cual el Señor Jesús les llama a ustedes a cada uno, ¿no? ¿Y cuál es la labor del catequista? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la labor del catequista? La labor del catequista tiene que ver con enseñar la fe, cierto. Tiene que ver también de alguna manera con ayudar a que el joven, el niño o la persona a la cual estés haciendo catequesis eh, vaya teniendo un primer encuentro, sí, también, pero sobre todo es que la labor del catequista es llevar a la otra persona al encuentro con el Señor Jesús, con dos cosas que yo creo que el día de hoy nos deben de quedar bien claro, con la vida y con la palabra. Es decir, el catequista tiene que dar a conocer al Señor Jesús con lo que dice, pero además de lo que dice, con lo que hace. No puede haber un divorcio entre lo que digo y lo que hago. Por eso, cuidado, catequista, con que haya la tentación de decir, bueno, como yo trabajo de catequista, mi trabajo es ser catequista, entonces vivo mi ser catequista solamente en este momento del día y luego me comporto como si no conociera a Cristo. No, se trata de aquello de lo que hablo, de lo que predico, lo vivo. Porque cada uno de ustedes son un referente de vida cristiana. Fíjese, un referente de vida cristiana. Muchos de los chicos, de las personas adultas, de las personas a las cuales ustedes se acercan, probablemente no conozcan mucho de la vida cristiana. Es más, de repente no se acercan al padrecito de la parroquia o no se acercan al diácono que está en su parroquia porque de repente, oye, ¿qué me dirá el padre? De repente me va a hacer roche, no sé qué me va a decir, ¿no? O de repente está ocupado, mejor no le hablo, ¿no? ¿Y saben a quién se acerca? Primero estos muchachos, estas personas, se acercan al catequista, se acercan a ustedes, porque en ustedes ven personas más cercanas, ven personas cercanas a las cuales yo puedo llegar. La pregunta es, cuando se acercan a mí, ¿yo qué hago con ese acercamiento? ¿Me dirijo, los llevo a ellos, los redirecciono al Señor Jesús o simplemente los dirijo hacia mí? Si los dirijo hacia mi persona, las cosas no van bien, porque el catequista no habla para sí, no se anuncia a sí mismo. El catequista anuncia a una persona, que es el Señor Jesús. Por eso, ante todo, el catequista tiene que, con sus palabras, llevar hacia el Señor Jesús. Y de aquellas palabras que dice, las tiene que vivir. ¿Y cómo las vivo? Pues siendo coherente con lo que uno dice, ¿no? ¿Qué pasa si es que ustedes le dicen a los muchachos, bueno, de repente ahora en estas circunstancias de la pandemia no se da tan seguido, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la catequesis se le decía, todos vamos a misa el domingo, ¿no es cierto? Se les decía así a los muchachos. ¿Y qué pasa si el catequista no va a misa? ¿Cómo le dices tú a otro que haga algo que tú no eres capaz de hacer? Oye, tocas el tema de la oración, pero tú mismo no rezas. Catequista, enséñame a rezar. Un ratito va a preguntarle al padre. Falta vida de oración. Falta de vida de oración. Por lo mismo, es que aquello que estamos diciendo hay que vivirlo día a día. Y no se trata de que lo sepan todo,
porque nadie puede saberlo todo, pero sí que por lo menos me esfuerce por preguntar, y me esfuerce por saber, y me esfuerce para poder ayudar a los demás. De esta manera también el Papa dice, qué beneficioso sería para la Iglesia que nuestras catequesis se basaran en captar y vivir la presencia de Cristo que actúa y obra salvación, permitiendo que experimentemos incluso ahora la belleza de la vida de comunión en el misterio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí sí hay algo que quisiera comentarles. En nuestras catequesis podemos tener una muy buena intención de querer atraer a los muchachos, a los niños en nuestra catequesis. Y quizás pretendemos hacer esto pues con dinámicas, con algunos tipos de no sé, hasta de videos o de cosas adicionales con las que uno puede ayudarse para esto. No está mal, no está mal, siempre y cuando no ocupe la mayor parte de la catequesis. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrando a las personas a ofrecerles eh, un pseudo diversión. No, es que el joven tiene que divertirse. ¿Quién te ha dicho que el joven tiene que venir a divertirse a la catequesis? Si es que quisiera un chico divertirse, con toda la sinceridad del mundo, yo creo que mejor sería una discoteca y se divertiría más. Con esto no quiere decir de que la catequesis tiene que ser una cuestión aburrida, sosa, no, no. Pero ingéniate un poquito. Mira cómo los apóstoles no tenían laptop, no tenían proyector, no tenían medios como tenemos ahora. Oye, ya, y su lenguaje ha sido asequible y ha sido atractivo. Es que no se trata de hacer de que cosas raras para que el evangelio sea atractivo. Te doy una nueva. Y es que el evangelio es atractivo por sí mismo, porque la palabra de Dios es de por sí rica. Si no estás poniendo tu confianza en tus propios medios. Y recuerda que quien cambia los corazones no eres tú, ni soy yo, ni el párroco, ni el padre de turno. Quien cambia los corazones, quien convierte los corazones en primera y última instancia, es el Señor Jesús. Por eso, por más 800 dinámicas que puedas hacer, del tiburón, tiburón y lo que quieras, pero no se van a convertir esos muchachos mientras tú no les muestres lo fundamental. ¿A qué han venido esos chicos? ¿A verte bailar o a que les anuncies tú a- al Dios hecho hombre que es Jesucristo? ¿A quién han venido a buscar? No, que mi mamá me obligó. Sí, puede ser. Ok, pero si la mamá le obligó para que se encuentre con quién, con Dios o con una serie de bailes o con una serie de cosas distintas. A ponerse a pensar un poquito en esto, porque lo que nos corresponde es vivir esa presencia de Cristo. Me preguntarás, ¿cómo es que se vive esa presencia de Cristo? Principalmente en los sacramentos. Y para eso es importantísimo que el catequista viva una vida sacramental, buscar la confesión frecuente. Todos, empezando por el diácono, los sacerdotes, el Santo Padre se confiesa. No tengas miedo de confesarte. El catequista no es el perfecto inmaculado. Eso no hay. Lo que sí hay es que los cristianos que somos pecadores. Y porque somos pecadores es que acudimos a la misericordia de Dios. Por tanto, importante ir hacia el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Qué bueno sería de que cada vez de que vayas a asistir a tu catequesis puedas ir confesado, para que de esa manera la gracia actúe de una manera más eficaz a través tuyo. Que seas un hombre, una mujer de comunión, que cuando tengas la oportunidad de regresar a la Santa Misa, comulgues,
Tú de repente no te das cuenta, pero los chicos, las chicas que están allí, ven. Y si tú que eres catequista y eres referente de vida cristiana para ellos, pues te ven que no comulgas o que estás en otra en misa, pues tampoco lo van a hacer. ¿Para qué entonces? Si ni mi catequista crees. Qué importante es de que los catequistas lleven un periodo de enamoramiento o de noviazgo o de repente matrimonio ya muy santo. Y es que no es ajeno a su vida de que ustedes como catequistas puedan tener su enamorado, su enamorada, su novio, su novia o su esposo y su esposa, pero viviendo de una manera santa, ¿no? Coherente su relación. Esto es importante. Esto también es encuentro, fíjate, con el Señor Jesús. Presencia de Cristo. Es que ustedes también son presencia de Cristo en el mundo, para que de esa manera se obre la salvación. Piénsenlo bien, dice el Papa. En este mundo, en esta área de tanta indiferencia, su palabra siempre será un primer anuncio que llega a tocar el corazón y la mente de muchas personas que están a la espera de encontrar a Cristo, incluso sin saberlo. Y es que mucha gente espera de ustedes que les dé alguna palabra, que les diga algo. Y para ello es importante que ustedes conozcan para saber decir algo. Entonces aquí viene un segundo punto importante, que es la formación constante del catequista. ¿Hace cuánto no has tomado un libro o el catecismo para formarte un poquito más en la fe? O de repente, como decía por ahí el diácono Beto, esperas a que termine de grabar las charlas que se están dando para recién quizás enterarte un poquito de lo que se ha dicho. Pero no estás allí para de repente preguntar y enriquecerte más, aprender un poquito más. Y es que su palabra es el primer anuncio, fíjate. Muchos esperan de tu palabra, que des una palabra para que esa persona sea anunciada en el Evangelio. Es necesario que el catequista entienda el gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe. En primer lugar, que tiene una identidad ante quien tiene una identidad cristiana débil. Y por esta razón, ¿qué se necesita? Proximidad, acogida, paciencia y amistad. Los chicos, las chicas que llegan a la catequesis no son santos, no han nacido santos así desde el vientre de su madre. Vienen con muchas historias, vienen con tristezas, vienen con alegrías, vienen con cosas que quieren decirles muchas veces. Y hay chicos, pues, de que también ciertamente a veces les hacen perder la paciencia, ¿no? Porque es el que hace la chacota en todo momento. Pero quizás ese que hace la chacota en realidad no es porque está buscando simplemente ser el fregado por fregado, sino que está pretendiendo llamar la atención por algo. Y por eso es que es importante que el catequista sea tan próximo, sea amigo, pero no cualquier amigo, no cualquier amigo. El catequista está llamado a ser amigo en el Señor Jesús. Esa es la diferencia entre los amigos de fuera del mundo y los amigos que vienen, que son de aquí de la iglesia. Ustedes están llamados a ser amigos en el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace un amigo en el Señor Jesús? Acoge. ¿Cómo acojo? Oye, quiero hablar contigo. Ok, hablemos. Y muchas veces no tienes que decir nada más que escuchar a la otra persona que te quiere decir mucho, que quiere abrir su corazón y que quiere decirte tantas cosas que ha guardado desde su niñez. Escuchar, acoger, acoger su naturaleza. De repente tiene un gran dolor, escúchalo. De repente es una persona que tiene evidentemente un pecado, acógelo,
acógelo, escúchalo. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué pasaría si es que viene a la catequesis pues una persona que tiene una inclinación sexual por una persona de su mismo sexo? Acógelo, escúchalo, no tengas miedo, acoger. No se trata de, no se trata de comenzar a estigmatizar a las personas, sino más bien de acoger. Y hay chicos que vienen con esos temas, pero si no hay una grandeza de corazón, no se va a poder acoger, sino que se va a comenzar a decir, no, sabes que tú eres así y tienes que cambiar antes de venir a la catequesis. Pero es que no se trata de eso, es que la catequesis viene precisamente porque quiere conocer, además de tener paciencia. Los chicos, nadie en su vida cambia así, sino que hay que ayudarlo a que tenga un progreso en su vida cristiana. Y sinceramente, en un año de catequesis, o mejor dicho, en unos meses de catequesis, uno no puede cambiar la vida. Dará sus primeros pasos o de repente un vistazo, pero uno tiene que tener esa paciencia, paciencia para saber guiar y educar. Y además de ser un buen amigo, de vivir la amistad. Y la amistad siempre nos debe conducir hacia el Señor Jesús. Esa es una buena amistad. No es ser cómplice, cómplice del mal. Oye, no, vamos a tomar unas chelitas, ya soy tu pata. No, no se trata de eso. Amistad es que yo lo ayudo al otro a crecer. Esa es verdadera amistad. ¿Qué significa este caminar desde Cristo? ¿Qué es caminar desde Cristo? Para un catequista, un caminar desde Cristo es tres cosas. La familiaridad, el imitar, al imitar al Señor Jesús, al salir al encuentro del otro. Y por último, significa no tener miedo de ir con Él a las periferias. Y te hablo muy rapidito de cada una de estas cosas, de lo que significa ser un catequista. Familiaridad con el Señor Jesús. Son los catequistas los primeros que tienen que tener esta familiaridad. Como las cosas que les decía con anterioridad. Buscar al Señor en los sacramentos, buscar al Señor en la vida de oración, buscar al Señor Jesús en la vida cotidiana, santificando tus días en tu trabajo, en tus estudios. Ese encuentro con el Señor Jesús, familiaridad para tratar con Él, para ofrecerle, Señor, te ofrezco mi día, Señor, te ofrezco mi trabajo, Señor, te ofrezco este dolor, Señor, te ofrezco familiaridad con el Señor Jesús. Caminar con Cristo significa imitarlo a salir al encuentro del otro. En la catequesis, yo he visto que también a veces pasa que, bueno, como no es mi grupo, yo me aíslo, ¿no? Y me quedo hasta que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. No, sal al encuentro del otro, busca a la otra persona. Acuérdate que la otra persona está esperando que tú le digas eso es algo que cambie su vida. Está esperando que le digas una palabra de aliento. Está esperando que le des tú una palabra de Dios. Sal al encuentro de los demás. No te quedes sentado en tus laureles, sino que busca a las otras personas. Siempre hay entre los confirmandos, entre los que van a recibir algún sacramento, alguno que está por ahí recluido, que de repente no quiere estar en los grupos, que no quiere hacer dinámicas, búscalo, porque probablemente ese pata, pues, quizás no le gusta hacer eso, pero tiene por ahí algo que decirte. Acoge, anda al encuentro del otro, no te quedes ensimismado en ti. No, que este no vale la pena. Es más, este ni se va a confirmar. ¿Cómo sabes? Sal al encuentro del otro. Conversa con esa persona, a ver qué es lo que tiene en su corazón. Y tú como pastor puedes ayudarlo y a sanar las heridas de su corazón. Caminar desde Cristo significa no tener miedo a ir con Él a las periferias. ¿Y cuáles son las periferias? Puente Piedra, Vía El Salvador, esas son las periferias. Muchas veces hay periferias que son más externas que las territoriales y son las periferias existenciales. ¿Qué es eso de periferia existencial? Pues aquellos lugares a donde yo no permito que nadie llegue. Mis estudios, mi vida personal, mi familia, mi círculo de amigos,
mi mundo, esa es mi periferia. Anímate a llegar a esa periferia, porque ahí es donde verdaderamente estos chicos tienen su mundo. Tienen su mundo los chicos allí metidos en estas cosas, solo que no hay nadie que se atreva a meterse también a esas periferias existenciales. Los catequistas no tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma, a quedarnos encerrados en nuestra cosita chiquitita. No tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos. ¡Ay, cómo me quiero! No tenemos derecho, dice el Papa. Tenemos que salir a contar que desde hace 2000 años hubo un hombre que quiso reeditar el paraíso terrenal y vino para eso. No tenemos derecho a quedarnos solamente con aquellas pequeñas cositas que estamos acostumbrados en la catequesis. Así es, oye, ¿cómo se llama la catequesis? Como siempre se hizo. Oye, y de repente podemos hacerlo de esta manera. No, porque siempre se ha hecho de esta manera y no se debe de hacer de otra. Tus pequeñas cositas. Oye, ¿y qué te pasa si es que hacemos una lectura del Evangelio durante la catequesis? No, los chicos se van a aburrir. No, esas cosas para los abuelitas. Oye, ¿y si es que rezamos de repente ante el Santísimo Sacramento? Se van a aburrir. ¿Qué les vas a hacer eso? ¿Cuándo han rezado ellos eso en su vida? Cosas chiquitas, ¿te das cuenta? Se han quedado en las cosas que ustedes creen de que los demás no pueden avanzar en su vida cristiana. Y no se aventuran a que los muchachos, a que las chicas puedan llegar a cosas más grandes. ¿Quién les ha dicho de que ellos no son capaces de grandezas? Son capaces de grandezas, sino que muchas veces no les damos la oportunidad. Por eso, no nos quedemos en cosas pequeñas y no nos quedemos en el hecho de solamente, como dice el Papa, acariciarnos el alma a nosotros. Ay, como catequista soy bueno y sé algunas cositas y ya está. No, siéntete inquieto. ¿Quieres buscar algo más? Oye, fastídialo al padre, fastídialo a tu párroco. Dile, padre, ¿y ahora qué debo de leer? ¿A qué conferencia debo de ir? ¿Dónde puedo aprender más? ¿Qué me toca rezar ahora? ¿Cómo puedo avanzar en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana catequista a crecer? ¿Qué hacemos juntos como catequistas en comunidad para crecer? ¿Qué nos toca? ¿Qué hacemos? Dime. ¿Cuántas cosas que uno puede hacer como catequista? Pero a veces nos quedamos, bueno, ahora vamos a tener entonces nuestra reunión de catequesis y vamos a tener el compartir. Ya. Y se pasa en el compartir media hora, una hora y de la catequesis no prepararon nada. Cosas chiquitas, se quedaron en lo chiquito. Por eso, cuánta importancia de aprender a levantar el alma y de ayudar a las otras personas, a tu hermano catequista, a tu hermana catequista, a que eleve también el alma. Ayúdala a crecer. Ustedes también son capaces de ser santos. ¿Sabían? Su llamado es un llamado a la santidad, a ser santos en lo que les corresponde. Por eso no se queden solamente con pequeñeces. Es necesario que el catequista entienda, por lo tanto, el gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe. En primer lugar, aquellos que tienen una identidad cristiana débil y por esta razón necesitan proximidad, acogida, paciencia y amistad. Solo así la catequesis se convierte en promoción de la vida cristiana, apoyo en la formación global de creyentes e incentivo para los discípulos misioneros. ¿A quién va dirigido la catequesis? ¿A los que ya están completamente convertidos? No. La catequesis va a los muchachos que precisamente tienen primero una fe débil. Y también, ¿por qué no? A los que todavía no tienen fe, a los que no se les ha presentado la maravilla que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ellos va dirigido nuestra catequesis, hacia ellos va dirigido nuestros esfuerzos, hacia ellos va dirigido el Evangelio, hacia ellos va dirigido todas las cosas que realizamos en nuestra catequesis. Por eso, queridos catequistas, qué gran trabajo que tienen ustedes en sus manos
Qué gran tesoro que tienen ustedes en sus manos, de verdad. Enrique, Un te estoy tesoro hablando. inmenso que el Señor Jesús les ha confiado. Digo, ¿quieres No entrar? se, no se pierdan la oportunidad de vivir esta gran misión que el Señor les da y que el Papa les ha recordado a través de estas sencillas palabras que les acabo de mencionar y que les invita a ser catequistas, no buena gente, ¿ah? Los catequistas buena gentes dan roña. Oye, ¿cómo estás? Bien, bacán, sí, chévere. No, no queremos catequistas buena gente. ¿Sabes cómo quiere Dios catequistas? Dios quiere catequistas santos. Esfuérzate por tu santidad. No significa que no tengas ningún error. Significa de que a pesar de nuestros errores, nos levantamos por la gracia de Dios para seguir caminando, amándolo a Él y amando a nuestros hermanos. Eso es un santo. Anímate a ser un catequista santo. No un catequista medias o mediocre, sino un catequista santo. Que así Dios te quiere. Y así Dios quiere catequistas para la iglesia. Y créeme que así vas a hacer un bien para muchos que están esperando que les digas algo que vaya a cambiar su vida. ¿De acuerdo? No sé si por ahí alguien tuviera alguna pregunta. Ah, ¿alguien tendrá alguna pregunta por ahí? Son un poco tímidos. Son catequistas buena Así. gente, dice. Catequistas buena gente. No creo, yo creo que por ahí hay siempre una manito temblorosa que quiere hacer preguntarles así, temblando. A ver, por ahí alguien. Mira, de 22 nadie pregunta. Cuando dijo estamos llamados a ser santos, escuché proximidad, acogida. ¿Qué cualidades más? Ajá. Proximidad, acogida, paciencia y amistad. Ay, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Eh, una pregunta, en el caso de poder hacerlas, poner un poco lo que decía, ¿cómo se debería hacer una animación? Porque eso el párroco, en caso, el párroco anterior decía de que era un tiempo límite, tampoco no es poner mucha dinámica, porque se pierden los momentos de contemplación. Entonces, ¿cómo distribuir el tiempo, más o menos para poder llevar bien? O sea, tener límite o coordinar previamente eso, porque a veces se le pasa a uno el tiempo y no, hay que ponerle más tiempo de coordinación. Mira, imagínate, sí, imagínate que tienes una hora para hacer tu catequesis. Y de la hora que tienes para hacer tu catequesis, media hora te dedicas a hacer la dinámica entre acomodarte, poner esto, poner la música, cuadrar las voces, todo eso, y te demoraste media hora, 40 minutos. Entonces, de la hora que tenías, te has demorado media hora, 40 minutos haciendo una o dos dinámicas. ¿Cuánto tiempo le tomaste al resto de la catequesis? 20 minutos. Entonces, tu catequesis se redujo solamente a 20 minutos. Y tu objetivo era hacer una catequesis o una dinámica. Objetivamente era hacer una catequesis. Por tanto, la dinámica, si es que hay dentro de la catequesis, tiene que ser un espacio reducido en el cual puedas, que tenga que tener un fin concreto. Yo creo que una buena animación tiene que tener un fin concreto. Y no siempre significa despertar del letargo a los muchachos y a las chicas, ¿eh? Sino que sobre todo yo creo que tienes que ayudarlos a ser pensantes. Oye, que una dinámica no solamente puede ser un baile, ¿ah? He visto que hay dinámicas también que son para pensar, otras dinámicas para conocerse, no sé, para eso está la inventiva de un catequista, ¿no? Para eso está precisamente
esa proximidad, esa acogida que tiene el catequista para que para que renovándose, pues haga una dinámica interesante, ¿no? Por ejemplo, ponte a pensar, ¿de qué sirve una dinámica que te hable de a cada rato del tiburón, tiburón, tiburón? ¿Ahí de qué le hablaste del Señor Jesús? Bueno, el muchacho sabrá que es el tiburón, pero no sabrá que es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ser un poquito ahí más avesados y pues decir, bueno, si voy a hacer una dinámica que sea interesante, ¿no? Acuérdate que los chicos ahora sobre todo quieren que les retes y pues no se van a sentir retados por saltar un poquito y hacer este otro movimiento, sino por a ver, de verdad, ¿qué me va a decir este catequista para que yo salga un poquito de mi zona de confort? Rétalos y vas a ver que tu dinámica va a ser mucho mejor, en un tiempo adecuado para que no consuma tanto tiempo de tu catequesis, ¿no? Yo te sugeriría 5 o 10 minutos, no más. Hermano, gracias. Está levantando la mano Álvaro y María, creo. A ver, cuéntenme, ¿quién primero? Álvaro, a ver. Pilas. Buenas noches, ¿cómo están? Dale. Empecé a felicitarle porque me ha parecido muy interesante lo que ha estado exponiendo y de verdad voy por esa línea de atreverse, que los catequistas tienen que dejar esa zona de confort y empezar a atrever a utilizar nuevas estrategias. Y justo por ahí va mi pregunta. ¿Cuáles serían esas estrategias que propone para que los catequistas sean eficaces? Yo creo que la principal y más eficaz estrategia es tu encuentro con el Señor Jesús. Todas las demás estrategias que puedan resultar van a venir de esa primera, que tú tengas ese primer acercamiento hacia Jesús Eucaristía, hacia Jesús sacramentado. A partir de ahí van a venir otro tipo de estrategias. ¿Y cómo son, por ejemplo? ¿En qué momento corresponde hacer momento de oración con los chicos? ¿En qué momento me corresponde utilizar videos? ¿En qué momento de la catequesis de repente podemos hacer ya la catequesis a través de este medio, que es vía Zoom, ¿no? Porque aunque de repente volviéramos todos a aperturar las iglesias y la catequesis sea presencial, ¿qué pasa si es que también hay días en que la catequesis es a través de Zoom? ¿En qué momento decir a los muchachos, hagamos una labor social, un voluntariado? ¿En qué momento digamos a los muchachos, vamos a hacer una peregrinación, aunque de repente, oye, no sé, a las 4 de la mañana, que me canse, que tenga que caminar desde Barranco hasta el centro de Lima, que me voy a cansar? Te vas a cansar, pues, pero oye, va a ser que es una experiencia única en tu vida. Y va a ser que es bacán, atrévete. ¿Te das cuenta? Son cosas que uno las va a ir rezando. ¿Qué cosas puedo ir yo poniendo en la vida de mi confirmando, del muchacho que se me ha puesto en mi camino, para ayudarlo a crecer, para ayudarlo a que se encuentre con el Señor Jesús, para enseñarle qué es lo bonito de la vida cristiana? Eso viene a partir de qué es lo que tú vas rezando y qué es lo que el Señor quiere para tus muchachos. Eso es lo más novedoso que vas a poder encontrar. Y no tienes la cantidad de ideas que te va a dar el Señor a partir de la oración y de tu encuentro principal con Él. Esa yo creo que es la principal y la mejor estrategia que uno puede tener. A partir de ahí, aventúrate nomás, aventúrate, coordina con los demás de la catequesis y lánzate. ¿Qué es lo peor que puede salir? De que de repente la actividad no saldrá pues al 100% así como tú parametraste. Somos humanos. Pero sin embargo, ese muchacho se quedará con eso. Oye, yo cuando fui a peregrinar, le di a una persona necesitada un paquetito de galleta que yo armé. Eso de repente para ese chico es lo máximo para su vida. Y de repente para ti será lo más insignificante del mundo, pero para él fue lo mejor. Entonces, si me preguntas la principal estrategia, yo creo que lo primero es encontrarse con él, con el Señor.
Y a partir de ahí, lo que te vaya suscitando. Y por eso en coordinación siempre con la catequesis y con tu sacerdote, con el párroco, con el diácono con el que estés. Muy bien, la última pregunta. María PC, creo que estaba levantando la mano o... A ver. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, también agradecerles que nos estén formando de esta manera para poder nosotros quizás actualizarnos y renovarnos, ¿no? Porque de eso sí se trata, ¿no? De renovarnos y de hacer que la catequesis en realidad sea atractiva para los jóvenes. Yo es el primer año que estoy haciendo catequesis para jóvenes y la verdad que para mí es bastante novedoso. Y me gustaría que, por ejemplo, nos dieras qué links podríamos nosotros consultar, ¿no? Nos dieras una especie de bibliografía, ¿no? ¿A qué puntos tenemos que acudir para dinámicas, para poder, sobre los temas, a ver, dar más, profundizar de repente un poquito más, o de repente hacer las diapositivas mucho más atractivas, no sé, cosas así, ¿no? O sea, cosas que de repente cómo hacer que al joven le llame la atención, porque, por ejemplo, yo lo que noto en el grupo que estoy dando catequesis a los jóvenes es que los jóvenes, como es a través del Zoom, muchas veces no asisten por más que le llames. O sea, le llamas y te dicen que ya, ¿no? Sí van a estar, pero después se conectan, pero muy tarde de repente. Entonces, ¿qué estrategias nos propones para poder, en este caso que se está dando la catequesis vía Zoom, cómo hacerlo más fructífero? Por ejemplo, te pongo un tema. Si te pongo de tema de catequesis, conocer a Dios o conocer al gran desconocido. ¿Qué te suena más atractivo? Quizás si solamente se pone conocer a Dios, el muchacho dirá, ay, otra vez me va a hablar del credo. Pero conocer el gran desconocido, ¿qué es eso? Pues comenzar a picar, yo creo, por esos gustos, por esas inquietudes que tienen los muchachos el día de hoy. Evangelizar, lo que decía el Papa, estas periferias. Por ejemplo, los muchachos muchas veces el día de hoy están muy metidos, aunque de repente no lo conocen así, con el tema del New Age, que es eh, yoga, esoterismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día tú le pones algo de tu tema, esoterismo? Qué raro, dice, ¿y esa es la catequesis qué es? Tú no le vas a hablar de lo que es el esoterismo, pero sí que le vas a comenzar a educar en lo que dice la fe en el esoterismo. Y no es que le estás vendiendo gato por liebre, ¿ah? Pero sí que le estás comenzando a evangelizar esa parte de su vida que de repente no lo tiene muy claro. O, por ejemplo, la reencarnación pones en tu tema. Y tú confirmando va a decir, ah, aquí está. Esto es lo que yo decía siempre que hay reencarnación. Esto sí me interesa. Muy bien. Entonces, si comienzas a hablarles de la reencarnación y la doctrina cristiana de la resurrección, entonces estás evangelizando aquello que ellos ya de por sí tienen y que les interesa a ellos, para que a partir de ahí comiences a evangelizar. ¿Qué necesitas para eso? Primer libro así de cabecera de todo catequista, adivina cuál. El catecismo. Y no el chiquito, ¿ah? No el delgadito así de achina, sino el gruesito. Tómate el tiempo para que de repente, no sé, en todo el año puedas leerte el catecismo y te vas a encontrar con unas sorpresas que no tienes idea y que vas a comenzar a preguntarle a tu párroco o al vicario o al diácono, le decir, oye, ¿qué significa esto? Que de repente tú mismo no entiendes. Pero está bien, todos tenemos que aprender. Y esas mismas inquietudes que tú tienes, las tienen también los chicos. Entonces, si quieres saber algo, temas interesantes del catecismo hay un montón. ¿Qué son los ángeles?
¿Cuántos ángeles hay? ¿Y yo de dónde sé que Jesús de verdad resucitó? ¿Alguien ha visto alguna vez a un resucitado? ¿Hay muertos vivientes? Y el catecismo te puede dar cuenta, perdón, si se dan cuenta, hay estos temas que uno puede ir utilizando para ir catequizando a los muchachos. ¿Qué otros libros yo te puedo recomendar? Eh, Leer un poquito también las encíclicas que va dando el Santo Padre, o los documentos. Hay algunos documentos que van dirigidos hacia los jóvenes. Léelos, que ahí te da el Papa también algunos tips para poder tratar con los jóvenes de hoy. Otra cosa que te recomiendo también, busca videos. No sé si a los demás, pero a mí me ha funcionado muchas veces el tema de los videos, porque somos una generación muy visual. Entonces, claro, pues no le vas a poner un video de angelitos y niños corriendo en un campo florido, ¿no? Me aburre. Ponles algo que les interesa, ¿no? Que a los chicos, yo les decía, ahorita, por ejemplo, que está de moda hace un tiempo el fin del mundo. ¿Y qué hay de eso del fin del mundo? ¿Qué dirá el catecismo sobre eso? Busca videos. ¿Qué es lo que dicen los medios del fin del mundo? ¿Y qué es lo que dice la iglesia, el catecismo sobre el fin del mundo? Y ves, ahí tienes un tema interesantísimo por tocar. Y que son ideas que ellos tienen. Una buena de repente idea podría ser de que tú les preguntes a los muchachos, les pases un sondeo. ¿Qué temas quisieras que hablemos durante la catequesis? Te vas a encontrar con un sinnúmero de temas, pero así muy ricos. Inténtalo. Pregúntale a tus chicos, ¿qué, qué temas quisieras que tratemos en la catequesis? Sean o no sean de religión. Te vas a encontrar con una gran sorpresa. Muy bien, yo creo que ya hemos llegado a la hora. Ha sido una charla muy interesante. Gracias, Diácono Javier, por acompañarnos hoy en esta catequesis para los catequistas. Como yo les decía, esta ha sido por el momento la última charla que tenemos de este ciclo de catequesis, ¿verdad? Yo he visto que regularmente más o menos han estado entrando unas 20 personas. Yo tengo en lista de catequistas del decanato como unos 106 catequistas, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado entrar muchos. Yo sé que a algunos se les complica, entiendo perfectamente, pero no creo que a tantos, ¿verdad? Entonces, hay que preocuparnos eso un poquito más, porque si no entran, estamos tratando de poner estos espacios para poder ayudarles a ustedes, para darles también herramientas, ¿no? Pero si no vemos que todos están participando, entonces ya como que no anima mucho a seguir haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo les pido que animen mucho a sus catequistas. Yo sé que acá la mayoría de ustedes son algunos líderes y otros también hay catequistas. Genial. Creo que casi todas las charlas han estado casi los mismos. Así que felicitaciones a ustedes que han estado. Yo creo que se han enriquecido mucho por estas charlas. Yo, por el grupo del decanato, ya estaremos coordinando algunas que otras cositas más. Estamos pensando ver algo más práctico. Es cierto que esto ha sido charlas. Ahora queremos ver algunas cosas más prácticas, más de recursos concretos para que ustedes puedan utilizar, ¿no? Pero para eso les voy a pedir también que a la hora que comencemos a hacer todo esto, si es que se da, ustedes pueden ayudar también animando a todos los demás catequistas, ¿no? Sería genial que esta sala de Zoom hayan 100 personas. Sería espectacular. De hecho, sería más complicado hacerlo, pero muy bonito y con todas las ganas del mundo.
nosotros estamos para servirles a ustedes, ¿no? Muchas gracias, bendiciones a todos, les deseo unas muy felices fiestas patrias, ¿no? Y le pido al diácono Javier que nos dé la bendición para ya irnos. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Venid en paz. Amén. Demos gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias por todo. No, si tienen celebraciones de fiestas patrias, nos invitan, ¿eh? Diácono, muchas gracias. De nada. Diácono, Gracias. muchas gracias. Dios lo bendiga, lo vamos a tener presente en las oraciones y que sigan las charlas, por favor, vamos a motivar a los demás amigos. Gracias. Muy bien, muy bien. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga. Para ustedes también. Gracias. Y muchas Bueno. gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a los dos. Igual yo les voy a pasar el link de esta charla por el WhatsApp. ¿Ok? No, Gracias. Bendiciones. Chao. No se olviden de pasarnos la voz cuando hay las otras charlas. Sí, claro, Gracias. de todas maneras. Estamos. Buenas noches. Muchas gracias.